Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales desde FileMakerMagazine.es. Soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de campos booleanos en FileMaker. Empezamos. Si vamos a hablar de los campos booleanos, lo mejor será empezar definiéndolos. Realmente un campo booleano no es un tipo de campo específico de FileMaker. No. Los campos que vamos a utilizar ahora como booleanos son simples campos numéricos. Lo que hace que sea booleano es el dato que va a tener. Ese dato va a ser siempre un sí o un no, un 1 o un 0, un verdadero o un falso. Es decir, un campo booleano se entiende que solamente va a tener dos opciones. Si va a tener más de dos, ya no será booleano. Por ejemplo, si se trata de una base de datos de socios, como la que vamos a ver ahora en el ejemplo, podemos tener un socio que esté activo o que no lo esté. En cambio, si uno de los socios está como en modo pausa, digamos, o se da de baja provisional sobre un tiempo y queremos que eso se refleje dentro de nuestro campo, ya no podrá ser un campo booleano porque tendrá más de dos opciones. Para el vídeo de hoy he preparado un archivo, como siempre, muy sencillo. Estoy utilizando el tema Regal Shades, disponible en FileMakerThemes.es. Y se trata, como digo, de una base de datos de socio. Tenemos el nombre del socio y lo que queremos reflejar en esta base de datos es saber si ese socio está activo o no está activo. Seguramente muchos de vosotros, cuando se trate de indicar esta opción, habréis creado un campo donde habréis puesto una lista de valores con un sí o un no. Si venimos a modo presentación, vemos que este campo de aquí tiene una lista de valores asignada donde únicamente pone sí o no. Esto funciona, no hay ningún problema en usarlo, pero es una manera poco eficiente de trabajar con los campos booleanos. Principalmente porque después, cuando tengamos que utilizar ese dato en relación a otras tablas, podemos tener algún problema. Imaginemos que nuestra base de datos tiene que ser en multidioma. Si ponemos sí, ese valor ya no va a ser el mismo que un yes. En cambio, si utilizamos unos y ceros, sí que vamos a poder utilizar ese dato aunque estemos trabajando en una solución multidioma. Por lo tanto, el tener un campo de texto con una lista de valores sí, no, yo personalmente lo desaconsejo. Vamos a ver cuál sería la manera más eficiente de hacerlo. Yo tengo aquí este socio y quiero indicar que está activo. Ya hemos dicho que la opción sí o no la podemos poner con un juego de botones circulares, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es poner dentro de un campo numérico un 0 o un 1. Es decir, pulso aquí 0 para indicar que este socio no está activo y un 1 para indicar que está activo. Si os fijáis aquí en la presentación, tengo el campo is activo, que es exactamente el mismo campo que tengo aquí. Lo único es que en este caso es un juego de botones circulares que se alimenta de una lista de valores 0, 1 y aquí tengo el campo puro para que veamos cuál es el dato. Fijaos también que es muy interesante cómo llamo a los campos booleanos. A mí me gusta llamarlos siempre is lo que sea, is activo, is pendiente, porque de esa manera cuando utilice el nombre del campo dentro de algún otro apartado de FileMaker o en un cálculo, es mucho más fácil leerlo, porque simplemente en nombrar el campo ya me va a construir la frase de manera fácilmente entendible. Por lo tanto, todos mis campos booleanos van a ser siempre is lo que sea y van a ser campos numéricos. Es aconsejable también a los campos booleanos darles siempre una autointroducción. En este caso, como cuando yo creo un socio, lo normal es que vaya a estar activo, introduzco ese 1 en creación, de manera que todos mis socios cuando se creen serán activos. Cada vez que yo creo un nuevo registro, aquí va a aparecer ese dato que es ese 1. Entramos en modo visualizar y puedo cambiarlo. Lógicamente no parece que tenga mucho sentido el tener este 0 y este 1 porque es poco intuitivo para el usuario. Vamos a ver cómo podemos tener unos botones para activar y desactivar a este socio de manera muy sencilla para el usuario.
Hay muchas maneras de hacerlo, yo voy a presentaros a continuación dos de ellas. Podemos tener aquí una barra de botones que tenga dos segmentos. A cada uno de esos segmentos yo le pongo un icono distinto, un icono de activo y un icono de no activo. Y a continuación le pongo una ocultación de objetos. Al primero, que es el de inactivo, esta parte la voy a ocultar cuando el socio esté activo y viceversa. Mirad lo fácil que es ocultar un objeto en función de un campo cuando este campo el valor que tiene es un 1 o un 0. Aquí, en ocultar objeto sí, os dais cuenta que simplemente pongo ocultar objeto sí is activo. Lógicamente, esto es una barra de botones, no es un campo. Me estoy alimentando del dato que tenga el campo is activo. Por lo tanto, este segmento se ocultará cuando el socio está activo y este de aquí será justo lo contrario. Por eso ponemos dentro de la ocultación un not is activo. Vamos a ver cómo funciona. Entro en modo visualizar y en el momento en el que cambio el 0 por el 1, ese segmento aparece y desaparece. Nos quedaría por ver cómo puedo conmutar el valor, es decir, que cuando yo pulse aquí, donde hay un 0 se ponga un 1 y donde hay un 1 se ponga un 0. Muchos de mis clientes de consultoría, cuando se enfrentan a esta situación, escriben guiones muy largos con un if o con varios if uno detrás de otro, pero realmente no hace falta ni siquiera escribir un guión porque es algo bastante sencillo. Podemos hacerlo incluso con un paso único. Me vengo aquí y hago un doble clic para ver qué está pasando cuando yo aprieto ese botón. Paso único y el paso que voy a hacer es el de establecer campo. Fijaos qué sencillo. Lo único que necesito hacer es decirle establecer campo en mi campo isActivo conmutando lo que hay. Para eso basta con poner un not delante del nombre del campo. De esta manera, si en el campo pone un 1, lo conmutará y pondrá un 0. Si pone un 0, hará lo contrario. Pondrá simplemente un 1. Y además, este mismo paso de guión lo puedo poner en los dos botones, porque al fin y al cabo lo único que va a hacer es conmutar, tanto este como este. Así, cuando entre y pulse, se cambia del 0 al 1 y cambia lógicamente el icono que se está mostrando. Obviamente no haría falta tener en pantalla estos dos objetos. Estos campos los puedo quitar porque el aspecto que tiene el botón ya me está diciendo si el socio está activo o no está activo. Otra de las opciones que tengo es trabajar con el formato condicional. Aquí tengo otro botón, vamos a hacer un doble clic, que hace exactamente lo mismo, conmuta uno por otro. Lo interesante de este otro botón es que tiene un formato condicional aplicado que hace que si not está activo, el color de relleno cambie y se ponga en gris y el color del icono, que es el aspa, se ponga en blanco. Hay muchas opciones que podéis utilizar para mostrar o para tener un botón que active o desactive, en este caso, al socio. También es muy interesante utilizar la ocultación de objetos. Por ejemplo, si fecha de baja es un campo que quiero mostrar solamente si el socio se ha dado de baja, pues puedo hacer lo mismo que hacía aquí con esta ocultación. Es decir, selecciono tanto el nombre del campo como la etiqueta, pego aquí y esto se ocultará, tiene que ser al revés, así, cuando esté activo. En el momento en el que el socio deje de estar activo, porque yo pulso aquí, aparecerá la fecha de baja para introducirlo. Por último, si queremos tener un sí y un no, porque nos gusta mucho que aparezca el sí y el no, podemos hacerlo sin necesidad de recurrir a esta lista de valores que ya hemos dicho que no es muy conveniente. Seleccionamos nuestro campo isActivo, que va a tener un 0 y un 1, pero dentro del apartado formato, si venimos aquí debajo, podemos seleccionar la opción de booleano. Al hacerlo, vamos a ampliarlo un poco, FileMaker nos va a mostrar un sí si hay un 1 y nos va a mostrar un no si hay un 0. Lo dice aquí claramente, mostrar valores distintos a 0 como sí, mostrar ceros así, en este caso como no. Ahora, cuando entremos en modo visualizar, fijaos que el dato que pone es el 0, pero lo que muestra es el no. Si conmuto y pongo un 1, el dato que muestra es el sí, pero internamente está almacenando un 1.
En resumen, siempre que podáis, utilizad campos booleanos porque son muy sencillos de trabajar con ellos, nos permiten hacer muchas cosas, incluso aunque estemos trabajando en multidioma, y eso combinado con una interfaz elegante y que resulte muy intuitivo para el usuario hará que nuestra solución sea mucho más fácil de usar y también de mantener por nuestra parte. Esto es todo por hoy, gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte al canal y si estás interesado en asistir a un curso presencial o necesitas una formación a medida, puedes contactar con nosotros a través de filemakermagazine.es. Mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo, mucho FileMaker.